estamos. Bienvenida. Gracias. Me encanta haberte reencontrado después de tu primera edición, la segunda. En un ratito hablamos de los libros. Vamos a la escritora. ¿Naciste en Olavarría? No, nací en Buenos Aires. Ah, naciste en Buenos Aires. Sí. ¿Y te mudaste a Olavarría? Y me mudé a Olavarría a los 7 años. Lo que pasa es que yo soy como Abelardo Castillo, digo, viste que Abelardo decía que había nacido en San Pedro. Claro. Y en realidad, bueno, yo también digo, nací en Olavarría, en realidad no nací en Olavarría, pero bueno, tengo el corazón en Olavarría, entonces muchas personas como vos piensan que nací en Olavarría. Bueno, pero te sabemos de ahí hacia acá. Exacto. Y aparte, bueno, tengo ese sello de que toda mi infancia la referencia siempre es en Olavarría, más que en Buenos Aires, digamos. Así que podríamos decir que de corazón nací en Olavarría. Naciste, bueno, de corazón naciste en Olavarría. ¿Y en qué momento llegas a Buenos Aires? Llego a Buenos Aires a estudiar a los 17 años la universidad, a estudiar psicopedagogía y bueno, y ya me quedé. Y después nunca más volví. Vuelvo con la literatura, ¿viste? Estudiaste psicopedagogía. Sí. ¿Y la escritura cuándo nace en vos? Bueno, de siempre, podríamos decir, porque, a ver, informalmente de siempre, porque desde chica ni bien aprendí a escribir, empecé a escribir, escribía poesías, escribía diarios íntimos, así que para mí la escritura empezó casi conmigo, digamos. Pero formalmente empezó cuando vine a Buenos Aires. Yo siempre digo, bueno, cuando llegué me busqué un psicoanalista y un taller literario. Y empecé con talleres literarios y digo, empecé con talleres literarios porque primero iba uno a otro hasta que, bueno, conocí a Esther Cross por las casualidades de la vida y ella me llevó al mundo Guillermo Sacomano. Tuve una entrevista con Sacomano y bueno, y empecé a estudiar con él. De ahí me quedé 12 años. Así que, bueno, fue siempre como una formación en paralelo, ¿no? Que hice. Con la escritura, con la literatura en general, pues Sacomano no solo me enseñó a escribir, sino a leer, básicamente. Y nace Cosa de Nadie. ¿Cuándo nace Cosa de Nadie? Bueno, nace también en los talleres de Sacomano, porque la mayoría de los cuentos que están ahí los escribí en el taller. Hasta que, bueno, dejé de guardarlos en la computadora porque siempre estaban ahí y nunca daba ese salto. Me sigue costando dar el salto a formalizar un libro y entregarlo y decir, bueno, está cerrado para editar. Pero, bueno, mis compañeros de taller y Sacomano fueron esenciales para esa decisión, ¿no? Como que ellos son los que dicen, bueno, Laura, hasta acá y edita. Y lo que pasó con Cosa de Nadie es que lo presenté a un concurso, al concurso de Acero Manuel Sabio, que fue donde eran jurado Angie, que hablábamos hace un rato, Ángela Pradelli, Carlos Pereiro y Vicente Batista, y a partir de ahí se provoca la edición, la publicación, porque el concurso llevaba implícita como premio, digamos, publicarlo. Así que salió por Ediciones del DOC en 2014. En un momento editas Cosa de Nadie, que es este. Exacto. Bien. Ese libro va transcurriendo, nace, sale al mundo. ¿Y cómo llega este segundo Cosa de Nadie? Sí, bueno. ¿Cómo se escribe un libro? ¿Cómo se agranda, se mejora un libro? Sí, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo no había pasado por la experiencia y bueno, nace, fue un regalo, la verdad. Para mí, digo, no es que fue un regalo, sino un regalo para el alma. El año pasado, Corina Materazzi, que es la editora de Enero, Enero Editorial, me manda un mail o me llama, ya no recuerdo, y me dice, Laura, pensé en rescatar tu obra, en rescatar Cosa de Nadie para la editorial. Ella todos los años hace esto que ella llama rescate de obra, que son esos libros que ya no se reeditaron más, que agotaron, digamos, los ejemplares, y bueno, los revive y los saca a la venta. Bueno, el año pasado fue un año duro para mí, mi papá estuvo muy enfermo, así que casi que yo estuve como en esa burbuja y recuerdo especialmente ese día que ella me llamó porque fue como una bocanada de
de aire, ¿no? De oxígeno en ese momento. Y bueno, yo lo primero que le dije, me digo, ¿te parece? ¿Te parece? Me dice, sí, sí, me parece. Bueno, y le dije, si vos me dejás que yo lo revisite, lo vea, porque tenía que volverme a acercar al libro, realmente, hacía un montón que no lo leía. Y bueno, fue acercarme como esa Laura escritora de hacía tantos años, así que me leí como si leyera, no sé, alguno de mis alumnos, digamos, o de mis colegas. Y bueno, encontré cosas que me gustaban y que no. Y Corina me dijo, tomate el tiempo que quieras, reescribilo, agregale, sacale, me dio toda la libertad, así que súper agradecida por eso. No siempre se hacen así los procesos de revisión. Así que bueno, me tomé el tiempo, lo hice un trabajo arduo sobre el libro. Y de nuevo, hasta que Corina me dijo, bueno, basta. Siempre hay alguien que tiene que cortar sí, eso, ¿no? Sí, por lo menos conmigo sí, porque si no yo doy vuelta y vuelta. En general en la vida soy bastante voltera. Después cuando me decido, pero le doy bastante vuelta. ¿Qué se siente leerse desde la distancia, desde tanta distancia de uno con otro? Sí, a mí en general me cuesta leerme, no me gusta, porque siempre le encuentro cosas para mejorar. Siempre soy muy exigente conmigo misma en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, también tengo que decir que hubo cuentos que me sorprendieron, como que, wow, mira, esto lo escribí yo. Como que encontré, digamos, una esencia de mi escritura que me gusta, que es eso que siempre busco, que es decir mucho con pocas palabras, ¿no? Como como la rigurosidad en el decir, como esa búsqueda de la palabra precisa, que bueno, yo admiro, ¿no? En otros en grandes escritores como Carver, como Cheever, que son, bueno, un poco o Carson McCullers, Flannery, que siempre fueron muy obsesivas a la hora de corregir, de reeditar, creo mucho, no de reeditar, de reescribir, ¿no? Siempre en la búsqueda de mejorar la manera de decir algo, ¿no? Como que siempre hay una mejor forma. Hasta que llega el punto final y bueno, sí, vamos a editar. Exacto, sí, que yo creo que si tomara cualquiera de mis cuentos, podría seguir haciendo ese trabajo. Bueno, Borges, viste que ya dijo algo así, como que bueno, se publica la última versión, ¿no? Creo en eso, absolutamente. Que siempre hay que corregir algo más. Sí, creo, sí, corregir es, para mí en literatura es eso, es encontrar una mejor manera de decir. La palabra que le va a esa situación, a esa emoción, a esa imagen, a ese personaje. Siempre hay una mejor palabra, ¿no? Bueno, y creo que, bueno, los grandes escritores, de hecho ahora estoy leyendo bastante a John Fosse, que fue uno de los premio Nobel anteriores, y bueno, tiene eso, ¿no? Este hombre estuvo buscando esa palabra en el fondo del pozo, ¿no? Cosa de Nadie son cuentos que tienen distintas temáticas y hablan de distintos temas, de temas que podemos encontrar en muchas personas que conocemos y podemos observar en la sociedad. ¿Cómo llega desde la psicoanalista al texto de escritora esos temas? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué tamiz pasa? Sí, por el tamiz de la psicóloga o de la psicoanalista seguro que no. Muchos me preguntan eso, si está ligado mi profesión con la escritura, y yo siempre los viví y los experimenté fundamentalmente como campos absolutamente en paralelo, ¿no? Cuando estoy escribiendo no estoy pensando en mi trabajo, ni en mis pacientes, ni en mí como psicóloga, sino que pienso en las personas, en el sufrimiento del mundo, digamos,
y de estas personas que circulan por mis cuentos, que como vos decís, y te agradezco eso porque es algo que busco, que es el sufrimiento común, de los seres comunes, ¿no? Entonces yo creo que antes de ser psicoanalista, esa niña que leía era una niña que estaba atenta a eso. Mi mirada siempre desde muy chiquita fue como el mirar atrás de la escena. Ahora te lo puedo contar, cuando uno es niña no es consciente de eso, pero sí yo ahora sé que eso estaba en mí, ¿no? Es decir, yo siempre que estaba en los lugares, que habitaba los lugares, los habitaba y no, o sea, estaba presente y no estaba. Siempre había una parte de mí que estaba observando y escuchando lo que sucedía. Por eso era tan callada. Todos mis abuelos, mis primos me decían, ¿no?, que yo era muy callada. Y ahora entiendo que en parte esa timidez, que decían que era tímida, lo sigo siendo, aunque lo disimulo mejor. Esa timidez tenía que ver con esto, ¿no? Y por eso creo que me hice psicóloga, pero creo que también antes de ser psicóloga me convertí en escritora desde muy chiquita. ¿Cómo elegís los temas para contar la historia? Las historias son diferentes, sí, son de, como decíamos en esta charla, sufrimientos que le pasan a todos. ¿Y cómo elegís, bueno, aquel, este tema, voy por esto otro? Sí, en realidad los temas me eligen a mí, podríamos decir. Nunca empiezo a escribir por un tema, siempre empiezo a escribir o por alguna frase que escucho o que leo, ¿no? La lectura también es una gran fuente de inspiración. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama El jardinero y la muerte, que es de un escritor húngaro que escribe sobre, ahora estoy con el tema de la muerte del padre, revisitando, ¿no?, los libros de duelo que leí en algún momento y que ahora los leo de otra manera y me encanta eso. Es como que encontré y dije, wow, o sea, estoy como experimentando eso de leer un mismo libro en otra situación, ¿no? Ahora soy huérfana y estoy leyendo esos libros de duelo desde otro lugar. En ese punto no es que yo elijo el tema, digo, bueno, voy a hablar, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora estoy pensando en eso, en que quiero escribir un libro sobre la muerte de papá. Y no como tema, sino, digamos, me vienen imágenes, me vienen situaciones, ¿no? En este caso de algo que yo viví, pero también los cuentos en general son cosas que vi en otros, que escuché y que dije, acá, o sea, lo que yo veo es una historia, no veo un tema, pero acá hay una historia. Por ejemplo, en Cosa de Nadie es algo que a mí me contaron, ¿no? Está este arquitecto que encuentra una caja con dinero en la casa donde está reciclando, ¿no? Yo eso lo escuché de alguien que se lo contaba a otro. Y yo dije, wow, acá hay una historia. Y empecé a tirar y bueno, y apareció. Esa no tiene que ver conmigo. Hay otras más personales, por ejemplo, El asiento de adelante, que es una mujer, una pareja que invita a una mujer, una tercera, digamos, a pasar las vacaciones con esa pareja y la hija, ¿no? Y esta hija empieza a ver como esa circulación de erotismo. De alguien, ¿no?, particular en su familia. Claro, sí, ¿no? Como, sí, cierta cuestión ahí erótica que empieza a circular entre estos tres y bueno, observa muy detenidamente. Y observa. Y eso yo sí lo experimenté cuando, bueno, mis padres invitan, no exactamente, pero yo ya era más grande, digamos, y mis padres me invitan a mí, que estaba recién separada, y a otra mujer de vacaciones, y bueno, empiezo a ver ahí ciertas tensiones que hay. Estaba, qué bien, vamos a invitar a fulana, y después sale todo para el traste, ¿no? Y bueno, eso por ahí más autobiográfico, ¿no? Vamos a decir, das talleres, sí, de escritura. Cuando alguien escribe algo que te moviliza, ¿cómo transitas eso en el taller? ¿No? Porque debe haber muchos textos de gente que, bueno, que está empezando, pero a lo mejor llega alguien que
empieza el taller, después de varios encuentros, escribe algo muy fuerte. ¿Cómo hace el tallerista para trabajar con eso respecto suyo y de los demás? Es una gran pregunta. Yo creo mucho en el trabajo en los talleres, porque yo me formé en talleres. O sea, yo no tengo formación profesional, digamos, no fui a la Universidad de Letras, no estudié letras, no hice ninguno de esos, no transité, digamos, formalmente, ¿no? Así que yo creo absolutamente en que el taller puede ser un espacio de producción de un libro. O sea, uno puede empezar un taller y terminar en un libro. Así que yo busco eso mismo con mis alumnos. O sea, para mí, mis alumnos, desde el primer momento, yo los trato como colegas. Para mí son escritores en potencia. Y los trato como tal y les exijo como tal. Les exijo no desde una cuestión de maestra, claro, ciruela, claro, sino de que empiecen a tomar conciencia dónde se metieron. O sea, en mis talleres en general se elabora para publicar en el mejor sentido, no que el objetivo sea publicar, primero escribir para después publicar, pero escribir con un proyecto. Escribir empezando a pensar en que la literatura tiene que ser algo importante en tu vida. Entonces, cuando recibo un texto o escucho un texto por ahí como un tono más arriba de lo habitual, soy feliz. Porque digo, acá hay un escritor o una escritora y lo vivo como propio. Por eso, muchas veces el dar talleres me ha quitado mucho tiempo, no tiempo real, más allá de que sí, pero sí tiempo en mi cabeza. Intelectual. Yo me he ido pensando en un texto de un alumno y lo he llamado y ellos te pueden decir, por ahí al otro día lo llamo y le digo, che, me quedé pensando esto, me parece que tu cuento, tu novela va por acá, seguí por ahí, tal cosa, tal otra, me quedaba muy enganchada y eso ha afectado bastante mi producción en determinados momentos. Dijiste recién que en tu caso no tenés una formación profesional en el sentido de que estudiaste letras. Sí. ¿Es necesario estudiar letras? No, para escribir no. Eso rotundamente no. No. Para nada. De hecho, bueno, estos escritores que te nombré, Carver, Carson, claro, ninguno estudió. Hace mucho tiempo no se estudió para escribir. Bueno, hoy hay una carrera, pero sí. Hace mucho Está tiempo. Bueno, ¿eh? No, sí, además te da mucha información también respecto de los escritores en general, épocas comparativas y demás. Pero digo, para escribir personalmente, íntimamente, va más por lo que se quiere hacer y el lugar donde uno va, que lo dirija un poquito. Lo demás es una formación propia del saber sobre escritores. Sí, para escribir, indispensable leer. O sea, para mí la mayor escuela de escritura está en la lectura. Es decir, vos tenés que leer un 90% y escribir un 10%. Es así. Es decir, en tu tiempo, es eso. Y a los escritores no tanto conocerlos intelectualmente, sino seguirlos. Es decir, cuando vos encontrás, no me acuerdo, Sacomano me decía, ¿como quién querés escribir? ¿Como quién querés escribir? Me repetía una y otra vez esa pregunta. Entonces me obligaba, entonces yo le decía, no sé, como Lorrie Moore. Bueno, léete todo Lorrie Moore. Claro, ¿no? Entonces, claro. Uno empieza a leer a los escritores como escritor. Entonces, no lees como un simple lector, como el lector que lee para entretenerse, que lee para buscar una historia. No, también tenés que empezar a leer para escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace ese escritor, ¿no? Y bueno, y después, oráculo. Trabajar mucho. Trabajar y trabajar. ¿Te pasó alguna vez en el taller o fuera del taller que le diste tu texto para leer a alguien y no tuvo una buena recepción? Sí. ¿Qué se hace con eso? Porque eso es muy importante. Porque mucho de lo...
la escritura tiene mucha mítica, ¿no? Entonces, lo místico es, el escritor se sienta, escribe y es un escritor que la gente conoce, entonces ya está, se sienta y le sale todo bien. No, bueno. Mira, a ver, a mí nunca me costó aceptar las opiniones de mis compañeros, más que opiniones eran esas devoluciones fuertes. Devoluciones fuertes. De hecho, bueno, tengo 2 novelas escritas y nunca publicadas, justamente por eso. De hecho, Cosa de Nadie era una novela, que después, como no funcionó, yo lo terminé convirtiendo en un cuento. En el libro inédito que tengo ahora del tercer libro de cuentos, el último cuento, que también así como Cosa de Nadie es un cuento largo, digamos, es sobre la enfermedad y la muerte de mi mamá, que es una novela que tiene nombre, etcétera, son 100 páginas y no le encontré la vuelta y lo convertí en un cuento. Es mi karma, tengo mucha cabeza de cuentista y no tanto de novela, entonces fracaso, digamos, en escribir. Pero como yo justamente tengo esa vertiente tan exigente conmigo, tomo absolutamente todo lo que me dicen, lo tomo y lo proceso. Me cuesta mucho menos eso que decir, mantenerme en mi camino, decir, no, ¿sabes qué? No me parece y sigo por acá. Que muchos de mis compañeros no te discuten, ¿no? Te dicen, no me parece lo que me estás diciendo. Yo soy más de la otra escuela, ¿no? De que soy bastante abierta y escucho mucho al que me propone otra cosa, ¿no? Igual, bueno, ya ahora tengo 2 o 3 lectores, así amigos y escritores a los que escucho mucho. Sí. Y en esto no me refiero específicamente al libro, sí, en general, en la vida. ¿Cuáles son las cosas que no son de nadie? Qué linda pregunta. Bueno, creo que la intimidad de cada uno, ¿no? Justamente el otro día, ahora estoy dando como jornadas de recomendaciones literarias en empresas. Es algo nuevo que empecé a hacer. A veces también me pasa que me aburro de las cosas y empiezo a buscar como cosas nuevas para hacer. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo son actividades que se hacen en corporaciones, donde yo voy y hacemos una jornada de hora y media, y donde yo recomiendo libros y tengo cierto intercambio con la gente. Y una de las cosas que digo para fomentar la lectura es que piensen que leer es entrar en la intimidad más profunda con alguien, ¿no? Después estás en la cabeza de una persona. Eso en la vida real no se puede hacer. No se puede hacer. O sea, hay un núcleo de intimidad, de verdad con uno mismo, que no es de nadie, más que de vos, ¿no? Es un núcleo, digo, ni siquiera con la pareja de uno. Pensá en cualquier vínculo cercano que tenés, los más cercanos, tu hijo, tu marido, la mejor amiga que es como tu hermana. Hay una parte de ellos que nunca vas a tocar, que nunca vas a llegar a conocer. Quizás porque la otra persona incluso tampoco lo sabe de sí misma, ¿no? Todavía lo tendrá que descubrir. Pero hay un núcleo de cada uno de verdad que no es abordable. Quizá por eso los libros tienen eso maravilloso, que es que lo lea alguien que piense como vos, que casi todo como vos, sin embargo, va a entender algo distinto, va a ver algo distinto, se va a imaginar algo distinto. Del mismo texto que leen millones de personas. Esa es la idea, ¿no? Yo creo que cada uno lee algo distinto porque lee con su... los psicoanalistas dirían sus propios fantasmas o sus propios traumas. Yo digo con su propia vida, con sus propias experiencias, con su propio cuerpo. Viste que cuando uno lee un texto muy fuerte te impacta en el cuerpo, ¿no? Entonces eso que uno empieza a sentir, a mí por ejemplo lo último me pasó con Stephen Dixon, que fue el último el cuentista que leí, que me hizo, por ejemplo, emocionar. Me acuerdo la sensación de ir en Historias tardías se llama el libro, y me causó una emoción, o sea, me sobrevino de repente. Me acuerdo, estaba en el subte cuando me pasó, ¿no? Entonces,
eso que a mí me emocionó o que me tocó, quizás lo lees vos, de otra persona, y no exactamente en el mismo lugar de la narración o no en el mismo cuento te produce eso, ¿no? Eso es porque hay algo de lo que leo, claro, propio, ¿no? Está en comunión, entrando en comunión con eso que escribió el escritor. Y eso uno cuando escribe no lo sabe. ¿Cuál fue la devolución más sorprendente que tuviste? Bueno, recién te decía que recordaba, por ejemplo, cuando vos leíste Cosa de Nadie entero en la radio, eso es una devolución, porque es, no sé, digamos, vos viste, nosotros no nos conocíamos. No nos conocíamos. Vos leíste ese cuento y creíste que valía la pena leerlo en voz alta en una radio entero, un cuento que es larguísimo, es el más largo del libro. Y eso a mí me sorprendió, por ejemplo, ¿no? Y eso quizás dice mucho más que una buena reseña, ¿no? Porque, o equivale, digamos, a una reseña elogiosa, podríamos decir. Alguien que yo no conozco, digo, hubo algo en vos que llevó a decir, esto vale la pena ser, ¿no? Dicho en voz alta, porque aparte es eso, es todo un acto. Cosa de Nadie, que es que lleva el título, es un cuento que habla de mucho en un acto que pueden tener, yo diría, no sé si sin temor a equivocarme, pero el 85% de las personas. Yo creo que el 85% de las personas haría lo que hace ese personaje. Y es conmovedor, estoy pensando para no adelantar lo que sucede, ¿no? Pero es conmovedor todos los temas que trata, porque trata el egoísmo, trata la avaricia, trata la soledad, trata la vejez, trata la pareja, trata las relaciones con los padres, trata todo en un solo cuento. Entonces, a veces es darle un pasito más a la lectura, ¿no? Leer los cuentos, en este caso del libro Cosa de Nadie, es como ir un poquito más allá, como las vacaciones de este señor que un día dice, esto no es para mí. Y tomar esa decisión, sí, y llevar adelante esa decisión tan profunda, que está tan desarrollada en el cuento. Uno lee el cuento y dice, ay, sí, claro, era lógico. Iba a terminar así. Era lógico, si no, una de dos, o termina con una enfermedad mental, sí, o va por ahí. A eso me refería yo cuando te preguntaba cómo vos usaste la palabra comunión, cómo se comulga esas cosas que se tratan en las terapias que imagino tus pacientes hacen respecto de escribir después esas historias. Bueno, convengamos que cualquiera de los personajes de mis cuentos podrían ser pacientes, ¿no? Todos están quebrados bueno, como las personas mismas, exacto, ¿no? Sí, exacto. Como están buscando cómo pararse sobre sus dos pies, cómo tomar las riendas de su vida. En todos hay como un suceso, como algo extraordinario que se les impone, como diciendo, bueno, flaco, flaca, ¿vas a seguir viviendo así o vas a hacer algo para mejorar tu vida? ¿No? Ese gran cuento de Carver que me encanta, que se llama ¿Quieres ver una cosa? ¿No? Para mí es un cuento, es el mejor cuento de Carver porque representa su literatura, ¿no? Es una mujer que en la madrugada sale y charla con un vecino y a partir de esa charla ella se replantea su vida y dice, bueno, a ver, yo cuando era joven soñaba ser algo, hoy lo estoy siendo y ¿por qué no? ¿No? Y es simplemente a partir de una conversación con este vecino. Y esto, ¿quieres ver una cosa? Yo creo que, bueno, por eso yo busco eso, no sé si lo logro, ¿no? Pero quizás cada uno de mis cuentos podría interpelarse desde esa pregunta. ¿Quieres ver una cosa? ¿Querés ver o no querés ver de vos? ¿Y qué vas a hacer con eso que estás viendo? ¿No? Me parece que eso es un poco la búsqueda.
Voy a tomar la frase que acabas de decir y el cuento de Carver, permiso Carver, y vamos a esa chica, a esa nena que una parte de ella observaba de la distancia, ¿sí? Ahí ella lo hacía porque le salía naturalmente. Hoy sos profesional en observar. Uh-huh. ¿Y vos? ¿Qué querés ver? Bueno, siempre de hecho, me dedico a eso, ¿no? Un poco que el acompañamiento terapéutico en la vida de alguien tiene que ver con eso, o sea, la postura del psicólogo, la postura, digamos, el lugar desde donde se trabaja es de la escucha, pero no una escucha inocente, ¿no? Siempre es una escucha atenta, la atención flotante, decía Freud, que tiene que ver con eso, que es escuchar, hacer algo con lo que el otro va diciendo. Ahora que avanzaron las neurociencias, yo estoy trabajando con una terapia nueva que se llama EMDR, que es una terapia que justamente trabaja el trauma, pero integra las neurociencias. Creo que los psicólogos no podemos quedar al margen de los avances que hay respecto de eso. En el 1800 Freud dijo, en los escritos sobre la histeria, va a llegar un momento en que ustedes van a poder ver, la humanidad va a poder ver el cerebro y entonces me van a dar la razón, ¿no? Cuando él decía que el trauma estaba alojado en la mente, y eso es así. Hoy sabemos dónde se aloja el trauma, que fundamentalmente está alojado en la base del cerebro, en la amígdala cerebral. Bien, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque hoy me dedico a eso, ¿no? Escucho y empiezo a ver cómo la mente de esa persona, qué aprendió esa persona, cómo funciona su cerebro para ayudarlo a que viva mejor, ¿no? Así que digamos que profesionalmente ocupo ese lugar de escuchar al otro y escuchar su padecimiento, ¿no? Pero de nuevo, cuando escribo, todo eso no está presente, por lo menos desde lo consciente. Sí admito que mis papás, cuando yo les dije que iba a estudiar psicología, mi mamá y mi papá me decían, pero ¿por qué? Es una carrera donde vas a tener que escuchar el sufrimiento de la gente. Yo me llevo bien con eso, me llevo muy bien, o sea, soy muy empática naturalmente y sé practicar la empatía con el otro también desde muy chica, y cuando escribo también no me cuesta, así como Mariana Enríquez habla y ella no le cuesta conectarse con el terror o con el miedo, a mí no me cuesta habitar el sufrimiento de los otros. Entonces, cuando escribo me puedo quedar ahí y escribir, ¿no? O sea, habitar ese sufrimiento, ¿no? En este caso mis personajes, esa chica que va a buscar la mandíbula del hermano, porque el hermano se murió, ¿no? Pienso, esta chica, la del primer cuento, que está en un quiebre con su pareja y trata de no mirar ese quiebre que hay, ¿no? Entonces me puedo quedar en ella. Me quedo, y la paso bien, no la paso mal, digamos. Esto, viste, que mi mamá me decía, ay, vos siempre escuchando los problemas de los otros. Sí, mami, pero, ¿no? Me lo decía ella, que sabés que era maestra tenía un instituto para discapacitados, ¿no? O sea, ella también, vos me decís que, ¿no? Ella también convivía con el dolor de los otros, solo que, quizás un dolor de otra índole, yo más el dolor psíquico, ¿no? Pero, no. Hablamos de lo que vos haces como terapeuta, hablamos de lo que vos haces como escritora. Ahora, ni terapeuta ni escritora. Laura, sí, vamos al cuento de Carver. ¿Qué es lo que querés ver? Ahora estoy, si me preguntás ahora, estoy en
estoy tratando de ver cómo es vivir, continuar la vida siendo huérfana, ¿no? Quiero empezar a ver eso. Quiero empezar a ver eso. Creo que es una etapa nueva de la vida. Nadie te enseña a ser huérfana. Yo digo que se parece mucho a la maternidad en ese punto. Uno se entera cómo es ser madre una vez que es madre. Es así, no te puede, nadie te prepara, nadie te dice, y todo lo que te dicen no te sirve absolutamente para nada. Y me pasó lo mismo con esto de ser huérfana, ¿no? Me pasaba que tuve amigas que perdieron a sus papás antes que yo, y cuando ellas venían, o sea, yo compartía esa pérdida. Ahora me doy cuenta que la compartía sin entender nada, que la compartía, bueno, sí, desde el amor, pero no entendía absolutamente nada de lo que ellas estaban pasando, no lo podía comprender. Es una experiencia que te atraviesa y te transforma. Y ahora quiero ver cómo es ese devenir, ¿no? Yo todavía me despierto por un segundo pensando en que le voy a llamar a mi papá. Es un segundo mínimo, pero es una alucinación, ¿no? Todavía estoy en ese, y digo, ay no, es cierto que ya no lo puedo llamar. Y esa soledad, ¿no? Hablando de esos lugares que nadie llega, esa soledad tan íntima, bueno, con la que uno empieza a convivir, ¿no? ¿Sobre qué, si es que hay algo, no escribirías? ¿Hay algún tema sobre el que no escribirías? Creo que no. No, creo que no. Más que los temas es cómo... qué es lo que no hay que hacer cuando uno escribe. No hay que ser canchero, no hay que ser narcisista. Por narcisista digo, no hay que amar demasiado tu texto, ni amarse demasiado uno mismo, ni creérsela. O sea, yo por eso nunca digo, me cuesta mucho decir soy escritora, ¿viste? Cuando te presentan, te dicen Sí, Laura Galarza. Me acabas de decir que los alumnos que van a tu taller vos los tratás como escritores. Y ¿cómo que te cuesta ser escritora? Claro, bueno, sí. Pero ¿por qué te costaría decir que sí, porque creo que ser escritor es en acto. Es decir, yo ahora, por ejemplo, bueno, estoy por publicar, si Dios quiere, si Dios quiere es una expresión de deseo, mi tercer libro de cuentos. Todavía estoy a la búsqueda de editorial. Pero cuando salga ese libro, que se vuelve bueno, ahí en ese libro, digamos, vuelvo a ser escritora. Cuando estoy escribiendo, ahí soy escritora. En esos momentos, ¿no? Quiero decir, si yo, por ejemplo, ahora decidiera no escribir más, bueno, ya está, no soy escritora. Es decir, fui escritora, ¿no? Es decir, soy muy respetuosa del oficio, ¿no? En ese sentido. Digo por contrapartida, ¿no? Por ejemplo, ahora pasa mucho que, bueno, hay distintas causas que hay que ir a defender, los derechos de la mujer, el derecho al aborto, y hay un colectivo de escritores que va y digo, hay gente que se suma y dice, yo voy con el colectivo de escritores. Bueno, por ir con el colectivo de escritores a una marcha no sos escritora. O sea, sos escritora cuando publicás o cuando escribís. ¿Se entiende? ¿Cuál es mi...? Eso. ¿Qué habría que leer antes de morir? Es decir, yo no podrías morir sin leer esto. ¿Qué sería? Bueno, vuelvo siempre a los clásicos, porque me parece que ahí está todo, ¿no? Lo que vos creas. Sí, los clásicos, indudablemente. Quizás iría en la búsqueda de nuevos clásicos. Por ejemplo, ahora hay toda una colección nueva que se está sacando la editorial Trota Libros, que la fundó un booktuber durante la pandemia, que se llama Yay Arimaní. Es un español booktuber que en la pandemia decidió, como no podía trabajar, fundar una editorial de clásicos que dejaron de editarse. Y vos sabés que estoy descubriendo un montón de clásicos que van más allá de los rusos. Salió el rescate. Es el rescate. Por ejemplo, hay una autora que escribió una novela que se llama Vera y Expiación, es
es esta autora australiana, Elizabeth von Arnim, que era prima, mirá la data que te traigo, es prima de Katherine Mansfield. Bueno. Yo me enteré hace poco, por eso te regalo la data, porque quedé flasheada. Y escribió esas 2 novelas, Vera y Expiación, en el 1800, y son de temáticas absolutamente actuales. Es una mujer que, Expiación es una mujer cuyo marido la deshereda porque se entera, o sea, cuando el marido muere se entera que el marido la desheredó. Ella se entera y toda la familia. Y lo que descubre es que el marido descubrió que ella tenía un amante. ¿Sí? Pero en ese libro no se cuenta la infidelidad como podría ser en Ana Karenina, ¿no? O en Madame Bovary, sino que se cuenta a partir de ese momento, de ahí hacia adelante, ¿sí? Y lo genial es la reacción también de la familia, porque ella era como era la querida dentro de la familia, a pesar de que era nuera, ¿no? O era cuñada, era muy querida en la familia. Entonces la pregunta es, todos se preguntan ¿por qué este fulano la desheredó? ¿No? Si ella que es tan gauchita. Y cuando todo sale a la luz, la familia lo único que quiere es que nadie se entere de esto que sucedió. Entonces hay todo también, esto transcurre en Inglaterra, en Londres. Una cuestión social que envuelve. Claro. Así que bueno, me gustaría eso, leer, redescubrir clásicos, no tan clásicos, diría Silvia. Y ahora vamos a esta que a mí me gusta mucho porque cada escritor con el que converso tiene algo muy particular en esto. El acto de escribir, no el libro en sí, porque los libros los escritores en general dedican. El acto de escribir, si se lo tuvieses que dedicar a alguien, quien vos quieras, esté físicamente o no, de tu vida, ¿a quién se lo dedicarías? Qué linda pregunta y qué difícil. Yo creo que a mí misma, en este momento. Estoy en un momento de empoderamiento, como verás. A mí misma, a esa que vos me estabas diciendo, bueno, pero ¿por qué no te lo crees? ¿Por qué no te podés nombrar escritora, no? Quizás a esa parte de mí, a esa Laura, que todavía no termina de darse el permiso, ¿no? De darse el permiso, de por fin aceptar que hay una gran parte de ella que es escritora, una parte fundamental de su vida, que es escritora. Y por ser escritora es todo esto que estuvimos visitando tan agradablemente hoy, que es no solamente el escribir, sino esta mirada, ¿no? Esta mirada atenta hacia el mundo, hacia los otros, la empatía, de todo esto que hablé, de haber convertido, porque bueno, de hecho, varios de mis alumnos hoy son escritores que publican, ¿no? Escritores noveles, por cierto, además de excelentes personas, a los cuales quiero mucho y admiro. Digo, bueno, entonces hay una gran parte de Laura que vivió, ¿no? Abocada a eso. Entonces, ¿por qué no? Apropiate de eso. Decí, comunica al mundo. El otro día, claro. Decítelo vos. Exactamente, ¿no? Esta Laura le tiene que hablar a esta otra Laura más resistente. La otra vez muchas veces cuando voy a las empresas, esto que te digo que voy, recomiendo libros, hay mucha juventud, ¿viste? En las empresas hay mucho treintañero, y muchos se acercan y me dicen, ay, pero tenés este canal de YouTube hace 1000 años, ¿y cómo no te conocí antes? ¿Y por qué no hablas de tus libros? ¿No? Viste que los chicos ahora son muy de, bueno, yo hago esto, sé esto, ¿no? Entonces, bueno, eso, como que me dicen, bueno, habla más de vos, sácalo para afuera, ¿no? Tenés esto, ¿no? Como, por eso me lo dedicaría a mí. Me lo dedicaría a mí, diría, bueno,
has invertido mucho tiempo, muchacha, un largo camino, ¿no? Desde los 17. Me lo merezco. Me lo merezco. Fue muy lindo charlar con vos, siempre es muy lindo charlar con vos. Gracias, sos una persona muy sensible y me encantó charlar. Vamos a ver ahora cuando salga tu libro. ¿Cuándo va a salir? Y ojalá que el año que viene, ojalá que sea el 2026. Ahí estamos, bueno, estamos viendo con los chicos de La Parte Maldita, que son los que editaron Date Cuenta de Tu Suerte, que fue el segundo libro. Bueno, estamos viendo ahí, viste, las editoriales independientes están complicadas ahora. Sí, claro. Somos muchos escribiendo, queriendo publicar y bueno. Nos tenemos que ver en la Feria del Libro. ¿Sí? Nos vamos a ver ahí. Dale. Claro, sí. Dale, cómo no. Dale.